Afinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega a la patria grande. Llega a la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega a la patria grande. Patria grande. Buenas noches, Perú. Buenas noches, México. Desde Nuevo León saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. La situación en Perú es muy compleja, y eso por decir algo. Gobierna precisamente los que perdieron las elecciones frente a Pedro Castillo, que encerrado espera una condena terrible que sirva como escarmiento a todo aquel que inferior se atreva a desafiar la oligarquía. Para hablarnos de este tema y otros más, y también sobre su libro, nos acompaña un abogado, sociólogo, exguerrillero, escritor, artista catedrático y ex canciller del Perú. Maestro Héctor Béjar, gracias por estar con nosotros en esta nueva ocasión. Bueno, pues bien, feliz de estar nuevamente con ustedes. Les agradezco darme este espacio para poder dar mis opiniones y la información que les puede interesar. Pues maestro, somos ahora sí que todo oídos. Después de la presentación que acabamos de hacer con usted, imagínense cualquiera que nos escuche la visión periférica que debe tener el maestro desde cuántos ángulos posibles sobre cualquier tema, y sobre todo como un país como el Perú, que es multicultural, con una larga historia, largas tradiciones, una cultura incluso culinaria de primer nivel, a nivel mundial, y con problemas muy graves en términos de política. Como bien sabemos, la presidenta Dina Boluarte, yo creo que diríamos aquí en México, nadie la quiere, no la quiere ni en su casa. Yo creo que cuando se ve ella en el espejo, el mismo espejo, le dice, ¿sabes qué? No. Y ya no digamos el Congreso. El Congreso también es algo que parece de salido de una película de horror. Horror China porque digo, tiene impopularidad. ¿Sabe cuál es? El que le gana en popularidad a Lima. ¿quién? En impopularidad. Zelensky. Zelensky tiene 2% de todo. China le gana en 2 puntos más. Tiene puntos. A Zelensky. Salvo que a Zelensky, como ya bien sabe usted, el presidente Trump ya lo nombró dictador, prácticamente ya lo desechó, y de aquí no han dicho nada con esta mujer que de veras también ha hecho muchas cosas terribles. Así que basándonos en esos índices de popularidad y en un país con una resiliencia enorme y, como bien dije al principio, con la posibilidad de una sentencia grotesca de 20 o 30 años mínimo al presidente Pedro Castillo, que es el único que reconozco yo, lo dejo para que usted nos comente cómo ve la situación y cómo esto encaja precisamente con el título del libro, del nuevo título del libro que usted está presentando. Mi libro es para los descontentos. Aquellos que estén conformes, mejor no, que no lo hagan. Solamente para descontentos. Y creo yo que los descontentos en el Perú somos la mayoría, la inmensa mayoría de los peruanos. Que no siempre los descontentos griten, hagan algo, salgan a las calles, es otra cosa. Porque en el Perú hay un clima de temor, para usar la palabra terror, porque el terrorismo de Estado en el Perú está hoy día oficializado. Eso significa que si usted sale a la calle, puede arriesgar la vida. Ahora, de hecho, usted arriesga la vida en cualquiera de las grandes ciudades del Perú, Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, porque es un país donde campean
de los delincuentes de todos los colores, los de arriba y los de abajo. Entonces también había de usted la vida. De manera que la gente sale a la calle porque tiene que trabajar. Pero no necesariamente sale a la calle para protestar, prefieren no hacerlo. Hay que decir también que son varios cientos en este momento de los líderes populares presos o enjuiciados, prohibidos de hablar por los jueces, porque en el Perú han modificado las leyes, las han retorcido a tal punto que un fiscal te puede prohibir hablar. Y como te prohíben hablar en público, tienes que estar callado. O sea, y si hablas, puede apresarte. Y te apresa sin límite de tiempo. Porque simplemente por una argucia que se llama la prisión preventiva, significa que te apresan por si acaso. Eso significa la prisión preventiva. Averigua. Y la averiguación que un fiscal hace no es menor de 18 meses. Es decir, de hecho, desde el comienzo, están sentenciando a 18 meses a una prisión, con la posibilidad de que esa prisión preventiva, se duplique a 36 meses. Ese es el tipo de leyes que el Perú tiene en este momento. Y en esas leyes y en ese ambiente está secuestrado un señor que se llama Pedro Castillo, que cometió el error de pretender ser presidente del Perú en un país donde nunca, jamás alguien que salga de la base popular ha sido presidente. A no ser que lo sea por las armas, haciendo toda la carrera en el ejército. Pero nunca en el Perú ningún indio, ni siquiera ha sido diputado, ni representante, y menos presidente de la República. Eso que nos está mencionando es toda una, pues una explicación del racismo sistémico, estructural, que padecemos en toda América Latina, por no decir el mundo, pero donde me duele donde estamos aquí, porque en mi país también padecemos un racismo impresionante, que fue totalmente descarado cuando estaba el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, que le gritaban, indio, le decían, naco, eres un indio, pata rajada, le gritaba a la gente que se sentía superior a él y que en los mismos términos que ellos aplican, resultaban inferiores por su tono de piel, nomás para empezar. Todavía la palabra indio, no tanto solo refiriéndose al hombre, porque también hay machismo, además de racismo. Si te dicen cholo, eso puede tener varias interpretaciones. Incluso puede ser una palabra cariñosa si te dicen cholo. Pero si te dicen chola, es terriblemente despectivo, refiriéndose a una mujer. Entonces, no, como decimos, el racismo es universal en este momento, casi universal. No creo que todos los países sean racistas necesariamente, pero estamos viendo en Europa hay un racismo antieslavo terrible, antiafricano terrible, y, y oh, Maestro, se le omnibuló la voz para acabar pronto. A ver, se dejó de oír, se dejó de oír. en este momento me escuchan. A ver, ahorita sí. A ver, continúe, por favor. No se puede repetir lo que nos estaba diciendo porque sabemos que era importante y no sé. La gente que el racismo en el mundo es desgraciadamente la mayor parte del mundo, parte de la vida, pero no más el Perú tiene raíces históricas muy profundas que se remontan a los 500 años de mundo. Que con las muchas cosas que trajeron, ellos trajeron la pólvora, trajeron las armas de fuego,
trajeron los caballos, trajeron los perros de pelea, porque los perros había aquí también, y trajeron los latinos. Digo, es terrible, digo, aquí en México lo hemos vivido, ha seguido y continuado este racismo así fuerte con la presidenta actual. Sin embargo, no lo he notado con la misma virulencia porque la presidencia ha sabido manejar las cosas, ha sido menos confrontativa, por decirlo así, y se ha ido ganando incluso gente que había votado por la oposición. De alguna manera ya aprueban su gestión y ha tenido índices ya de popularidad del 80%. Entonces, digamos que ha ido contraviniendo. Sin embargo, ese racismo sigue y obviamente lo vemos muy claro en Perú, cuando sabemos cuál fue el trato que le daban a Pedro Castillo cuando estuvo aquí en México. Él mismo decía que la gente le hacía así para no saludarlo. O sea, como que él olía feo, que él apestaba. Él mismo comentaba eso. Y bueno, jamás nos esperamos que hubiera sido detenido sin una orden, sin un proceso, porque así ha sido con él, y nos queda claro que está encerrado porque va a ser un caso ejemplar con el que la derecha, los poderes fácticos, la oligarquía, van a buscar marcar distancia para que sirva de escarmiento a todo aquel que se atreva a ser presidente del Perú, en este caso a desafiarlos. Y eso es terrible. No sabemos cuándo va a ser. Hemos escuchado por algunos contactos que tenemos allá que pudiera ser ahora en marzo, cuando van a emitir la sentencia. Realmente desconozco, no soy abogado, no conozco bien el proceso peruano, pero nos avisan y nos ponen sobre alerta de una condena posible de cuando menos de 20 a 30 años, que en cualquier caso es injusta, porque nunca se respetó el proceso y en este caso totalmente exagerada. Y vemos cómo han evolucionado también las cosas y vemos también cómo precisamente el título de su libro, En un Perú para descontentos, precisamente encaja, yo creo, para toda América Latina, porque en México también estamos descontentos, por eso votamos por un cambio, lo estamos manteniendo ahorita con el segundo piso que se llama de la cuarta transformación, porque no estamos contentos sabiendo que en el caso de México, en el caso de Perú, y yo creo que de toda América Latina, merecemos un destino diferente al que hemos tenido desde prácticamente la colonia, primero española y luego de alguna forma el imperio norteamericano, que busca de alguna forma seguir teniéndonos en su patio trasero a través de la doctrina Monroe. No sé qué opine usted, maestro, de esto. En el caso del Perú, nosotros hemos ido cambiando imperios o hemos sido cambiados por los imperios. Primero fuimos una provincia del imperio español, luego una colonia económica del imperio inglés, casi traducido al inglés, y en el siglo XX una semicolonia o colonia económica también, y política y militar del equivalente imperio norteamericano. Y esa es nuestra situación hoy día. Perú es un país ocupado militarmente por los Estados Unidos. Tenemos en este momento un intercambiado de cientos soldados armados norteamericanos en el país autorizados por el Congreso. Maestro, ahí lo perdimos, se le fue la voz ahorita, otra vez. Y tenemos nuestras Fuerzas Armadas intervenidas por los Estados Unidos. Ajá. Nuestros generales, antes de graduarse, tienen que pasar por las escuelas norteamericanas. Bueno, lo que sabemos, y además estamos dentro del Comando Sur de los Estados Unidos. Y somos comandados militarmente por los Estados Unidos. Pues es lo que nos dice. La economía peruana es una economía muy complicada, curiosa, porque, y bien es cierto que dependemos absolutamente política y militarmente de los Estados Unidos, nuestro mercado es China. Y nuestras principales relaciones económicas son China en este momento. Entonces, la van a tener complicada por la lucha que está manejando el gobierno de Trump contra China, en este caso, que quiere desaparecer
China aquí en América Latina cuando ya se han establecido lazos muy fuertes con este país, especialmente por el manejo diferente que hacen al acercarse a los gobiernos. En Estados Unidos vemos cuando llegan aquí el reflejo que hacen a través de Wall Street, de cómo todo lo hacen financiero, cómo todo lo hacen que se vaya a Wall Street, lo que en tanto para su país como para el nuestro, vemos esa voracidad de ganar por todos lados, desde cuando se apropian de los recursos, cuando se apropian de los activos, o cuando nos endeudan. Y en cambio hemos visto que los chinos todo es a largo plazo y llevan un proceso diferente, digamos, mucho más amigable. Entonces, absolutamente nada. Son gente sonriente y la relación del Perú con China es una relación relativamente antigua ya, porque los chinos llegaron al Perú como esclavos, 150.000 esclavos chinos en 1840, pero igual era la principal riqueza del Perú. Hicieron todo su ciclo de esclavitud, se liberaron por su propia labor de la esclavitud. Hubo muchas sublevaciones chinas en el Perú. Se nos fue, se cortó, maestro, se cortó otra vez. Lo oímos de repente como que algo pasa, se desfasa y ya no lo escuchamos. Curioso. Aquí no pasa nada, no se mueve nada, todo está perfecto. Espero que me estén escuchando ahora. Lo escuchamos. Es que ahora la colonia china es una de las colonias más importantes del Perú, y el Perú, la cultura peruana tiene un contenido chino increíble en todo, en el vestido, en el lenguaje, en la comida, en la cocina, y eso a mí me alegra muchísimo, y por lo menos en mi caso yo estoy feliz viendo cómo los chinos han resistido. Ellos, como ellos dicen, vivieron el siglo de la humillación. Y aquí nosotros también, el Perú los humilló. Se nos fue. Ahí se nos fue. Como que se corta, como que se le va la voz de repente. No sé si es la conexión, ok, pero lo vemos y los digo, pero. Porque tengo una pésima señal de internet. De las compañías de servicios que hay en este momento en vivo. Qué lástima, porque lo que usted dice siempre es muy puntual y muy claro. Pues mire, aquí lo que está pasando es que nos están obligando a que vamos a sacar a los chinos del mercado mexicano simplemente porque no hay un tratado comercial con ellos y de hecho el tratado que se maneja ahorita actualmente con Canadá y Estados Unidos, este tratado está pensado precisamente para que no entre otro país, en este caso concretamente China, va con dedicatoria. Entonces lo que están haciendo los chinos es básicamente... Este tratado ya fue violado, ¿cierto? Sí. En el momento en que ponen tarifas y aranceles, están dentro del mercado, eso significa que no hay mercado. México, Canadá y Estados Unidos. Y sobre todo lo que nos enfrentamos ahorita es que se va a revisar el tratado comercial porque el presidente Trump dice que es muy malo, cuando él fue el que lo firmó. El tratado que tenemos ahorita fue el que firmó él precisamente, y en 4 años ya resultó el peor. Explícame eso, digo, es parte de lo que... Ellos, lo que es bueno es lo que les conviene, lo que es malo es lo que no les conviene. Aunque sea él, o sea, otra cosa que me llama la atención es cuando habla de la deuda de Estados Unidos y se olvida en cuántos billones él incrementó. O sea, la deuda que hay ahorita es resultado también de que él incrementó, que no sé, creo es muchísimo el porcentaje que él dio, y obviamente Biden también. ¿Por qué? Porque les interesa a los norteamericanos tener una deuda tan grande. ¿Quién se las va a cobrar? Sí, ese es el problema. Maestro. Nadie se la va a cobrar. Para cobrársela usted necesita tener el doble bombas atómicas que ellos. Ahorita aquí en México, yo creo que en toda América Latina, sobre todo ya en Perú, que como menciona usted, ya hay un ejército ahí. Yo supe que las noticias lo manejaron hace como irá para 2 años de esa llegada de ese regimiento o batallón, o no sé si fue una compañía, cuál es el término militar para definir ese destacamento norteamericano allá en Perú.
en la que para nosotros es una violación de la soberanía. Y aquí estamos enfrentando también este tipo de problemas con el asunto de que los carteles los declararon pues ya terroristas y uno dice, bueno, y van a matar carteles norteamericanos allá dentro de Estados Unidos porque ahí están los más grandes, los más importantes están allá, se van a disparar ellos. Yo no conozco a ningún campo norteamericano de la Unión. Todos los que he conocido son mexicanos, colombianos, algunos peruanos, muy poquitos, colombianos algunos, pero no vienen. Yo creo que realmente no esto es como la famosa, la carta oblonga que le llamaban de aquel cuento de Alan Poe, en la que la mejor forma de esconder una carta era dejarla a la vista de todos y nadie la veía. Y creo que en el caso de Estados Unidos, los capos que decimos, oye, no los conocemos, es que están ahí a la vista. Son gobernadores, son empresarios, son banqueros, los grandes, esos son los capos, porque son los que permiten que llegue ahí, a sus lugares de donde ellos están. Y esos, no lo escucho, maestro. Ajá. Perú con Colombia somos los dos principales productores de cocaína de alta pureza en el mundo. En el Estamos mundo. siendo el siglo pasado y tenemos la DEA. Entonces, la primera potencia del mundo, o los que dicen que son la primera potencia del mundo, se han dado como misión impedir el narcotráfico en el Perú. Y no pueden. El Perú es una potencia que se da el lujo de vencer a la primera potencia del mundo. ¿Qué le parece? Eso es algo de así de contrasentido, como esas películas que ellos hacían de Mel Brooks, o sea, una contradicción y que da risa al mismo tiempo, es algo absurdo. Le digo, los verdaderos capos ahí en Estados Unidos son los que andan, los que vemos en la televisión, los que salen en las noticias, andan caminando todo el tiempo, no están escondidos, están dando... No tenemos capos en el Perú. En el Perú no hay un solo. El Perú es uno de los dos grandes productores de la droga y no tiene un solo capo. ¿Qué le parece? Wow, maestro, ¿cómo en lo que usted menciona en el libro, en su libro de que la historia es para no para descontentos, entiendo que hace un recuento, quiero suponer, no he tenido el gusto de leer todavía el libro, hace una historia del Perú de a lo mejor varias décadas o siglos atrás hasta ahora, ¿no? Y Sí, todo el color hasta ahora. hasta ahora. Y básicamente dice... Su tercera edición, 1.300 páginas. 1,300 páginas el libro, o sea, que no pueden decir que fue un libro así, sacado nada más porque el editor se lo pidió, así de esos, de bote pronto. Entonces, hace usted todo un análisis para llegar al día de hoy, que es al descontento, y un descontento que entiendo que viene desde siglos atrás hasta hoy. Desde siglos atrás, porque bueno, ya las civilizaciones precolombinas ya eran civilizaciones de dominación, había dominación, y por supuesto esta dominación fue mucho más violenta bajo el llamado Imperio de España, ¿no? Que son, en el caso peruano, 500 años. 300 de colonia y 200 de semicolonia, que somos ahora en la llamada República. República tiene muy poco. El punto es, al llegar a ese... conciencia. Este es un país colonizado todavía en la conciencia. Bueno, en México también. Aquí estamos también colonizados, en el sentido de que, por ejemplo, ahora que está pasando este problema con Donald Trump, vemos a todos los que son gringuitos, les digo, nacidos en México, de padres mexicanos, abuelos mexicanos, pero que ellos están fascinados de cómo está haciendo Trump amenazando a la presidenta y dicen, ¿y ahora qué van a hacer? Les encantan las amenazas para decir, ¿y ahora qué va a hacer este gobierno? Se ponen inmediatamente del lado norteamericano, se les hizo el día, andan con una sonrisa así enorme, precisamente porque Estados Unidos está atacando al gobierno mexicano. ¿Y ellos por qué? Porque son gringuitos. Ellos son los que tienen su dinero en Estados Unidos, sus vacaciones van a Estados Unidos, ellos viven de Estados Unidos, son vendepatrias, es la traducción real que nosotros les damos. Vendepatrias Sí. descarados. Acá también, sí, por supuesto. Prefieren Miami
Ni siquiera Nueva York, yo, por lo menos háblame de Nueva York, ¿no? Pero no, los norteamericanos queremos son tipo Miami. Para ellos Estados Unidos es Miami. Nueva York no es Chicago, no es ninguna universidad, no, es Miami. Vamos, en lo que usted menciona del libro, con ese descontento. Con el consumo menor, ¿no? Con el consumo, digamos, de segunda o tercera clase, ¿no? Ni siquiera con el consumo de una elite. Claro. ¿Hacia dónde cree que va ese descontento en el Perú? Porque al final de cuentas es, digamos, hay un descontento en toda América Latina. Si nosotros lo vemos así, toda América Latina está así, ¿eh? Esperanza de que en algún momento esa latencia peruana, porque también hay que decir, y lo he dicho yo muchas veces, y lo digo a lo largo del libro, en el Perú hay una especie de lo que llamó nuestro historiador nacional Jorge Basadre. Se le cortó, para esto, ahí está, a ver si adentro, a ver si adentro otra vez. El Perú profundo es el Perú de las comunidades amazónicas, de las comunidades andinas, de los pueblos, de los barrios que están organizados. Todo el mundo está organizado en el Perú. Ladrones y no ladrones. Giles y chon, como se dice en las cárceles peruanas. Gil es el que no es ladrón. Choro que ladrón. Bah. Es el país de la organización. Entonces, esta organización popular ha emergido, y Castillo es un testimonio de eso, que las protestas por su institución fueron dramáticos y realmente testimonio de eso. Y esa fuerza es una fuerza telúrica, una fuerza cultural, está intacta. No fue en este momento porque tendrían que matar a cuántos millones. Pueden hacerlo. Es el país que es la esperanza, ¿no? Y eso va a seguir así eternamente por los siglos de los siglos, porque en algún momento va a estallar, ¿quién lo puede decir? ¿Quién no puede decir? Pero el Perú no es una bomba de tiempo, son muchas bombas de tiempo que pueden estallar en cualquier momento. Creo que acabo de leer hace un par de días un comentario que hace una enorme diferencia entre un estallido social y una revolución. Claro. Digo, para lograr la transformación se necesita una revolución, juntar esos estallidos sociales. Nuestro historiador también lo decía, ¿no? Decía que en el Perú se pasa de la parálisis a la epilepsia. A la epilepsia. Qué buena frase, qué buena frase. Exacto. Maestro, nos está diciendo usted tantas joyas verbales que me da coraje de repente que le esté fallando el internet porque digo, no puede ser, no puede ser, qué coraje. Haga de cuenta que le tienen miedo y lo están haciendo adrede. Vemos la situación, como le decía, interesante en toda América porque América claman todos por una liberación. Los matices son diferentes según los gobiernos que les ocupa, pero por ejemplo, vemos lo que está pasando en Argentina y yo creo que han de estar muy descontentos con lo que está pasando, sobre todo con el último fraude que les hizo su propio presidente. También hay que cuidarse de los descontentos, ¿no? De veras. Descontentos también, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Pues, Milei, descontentos argentinos. Eran los chicos menores de 18 años. Que por supuesto no saben nada de nada, no saben dónde están, ni siquiera nunca saben en qué país viven, y que eligieron a Milei solamente porque era nuevo. Nada más. Pues sí, eso es el punto de cómo es que una comunidad o sociedad tan culta como es la Argentina, simplemente basándonos en lo que las librerías que hay, las editoriales que hay
que son impresionantes. Y los eventos incluso filosóficos que arman ellos a nivel mundial, y la gente que lee per cápita también, y de repente ponen a Milei y digo, ¿qué les pasó? O sea, eso no es, eso es algo atroz. Incluso debo decir, y me duele comentarlo, pero de este lado me dicen amigos, cuando les hablamos de las atrocidades que hace este señor, dicen, bueno, es que al final de cuentas ellos se lo merecen, y suena muy cruel, pero es real porque al final de cuentas votaron por él. Eso es trágico. Pero en el caso de Perú, no fue así. Ahí no se No, votó por todos los que están ahí, están gobernando los que precisamente perdieron. y no se votó en los nuevos, y estaban los chicos, y estaban tener arriba de 18 años. Y votaron por el maestro, votaron por el hombre rural, votaron por el campesino. Eso fue, ahora, no todo, ¿no? Bien, hay que tener mucho cuidado. Fue una tercera parte del Perú la que votó por él. La otra tercera parte votó por la corrupción y la última tercera parte no estuvo en nada. Que ese es el verdadero mapa. Son tres colores, digamos. El color de la revolución, por cambio, el color del conformismo con la constitución y el color de la indiferencia total. Somos tres Perús. Y Castillo ganó porque pudo llegar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta todos se movilizaron contra la corrupción. Perdió la corrupción. Pero tampoco perdió corrupción. Claramente, incluso en la segunda vuelta. Digamos que es una situación parecida a la que se puede enfrentar en Perú, porque alguien me dice, sí, Novoa ha sido terrible, terrible, pero todavía cuenta con un 40, cuando menos con un 40% de aceptación. Entonces dices tú, ¿cómo es que la gente acepta a es como el caso de Milei, a un tipo así? ¿Qué tanto daño hace? ¿Quién se refiere a Milei? Bueno, me refiero ahorita a Novoa, en el caso de Ecuador, por ejemplo, que van a Claro, ver, se van a hacer, por eso, porque a la gente le encantan los ricos. Ahora es uno de los principales ricos de Ecuador. exacto, Aquí también hemos tenido ese fenómeno. terrible. La gente cree que como un rico ya no va a robar. Aquí hay mucha gente que lo dice así. Primero, es rico porque ha tenido éxito. Pero si él ha tenido éxito, y el país también puede tener éxito con él. Uno. Dos, ya no va a robar. Ya para qué va a robar si ya tiene plan. Pero eso es mentira, roban más. Mira, porque el robo es una adicción, ¿no? El Aquí, dinero es una adicción, igual que la droga. aquí se demostró, aquí traían ese esquema, incluso aquí en mi estado, de que los empresarios exitosos que habían sido heredados, ni siquiera que ellos lo habían hecho, que lo hizo el abuelo, ya de familia, y muchos de esos grandes triunfos económicos empresariales eran debido a que no pagaban impuestos de entrada y hacían muchas otras cosas ahí por debajo, aprovechando el dinero para comprar autoridades. Entonces decían, si él es tan exitoso, ya no tiene necesidad de robar. No, claro, empleaba más sus negocios, tenía más formas de lavarlo, lo que se robaba. Entonces, eso es terrible y que todavía se siga manejando una cuestión así en América Latina, que vamos a votar solo porque es rico, como una especie de aspiracionismo en el que no hay forma de que estés tú en esa cancha. Es un aspiracionismo de que yo también quisiera ser rico, sí, pero no hay forma. En mi libro yo hablo acerca de lo que llamo una sociedad fractal. Yo me copié esto de un famoso profesor ¿no? que hablaba de las sociedades fractales en el sentido de que lo fractal implica que lo que está allá arriba es igual o semejante a lo que está aquí abajo. Es decir, hay una especie de identificación entre el de abajo y el de arriba, por semejanza. Es decir, si yo soy un ladrón pequeño, me identifico con los grandes ladrones, soy como ellos. Esto funciona en toda la sociedad.
robando celulares y admiro a los que roban en gratis, ¿cierto? Está Es que muy, o yo soy un pequeño intelectual y admiro a los grandes intelectuales. Hay identificaciones que atraviesan todas las capas de una sociedad. Y todas las sociedades son, en ese sentido, rectables. Y el Perú también lo es. Por eso es que hay mucha identificación entre el clan de los Fujimori, mejor dicho, hay mucha identificación de algunos sectores populares con el clan de la familia Fujimori, que todos saben que son todos ladrones maniáticos, ¿no? Tiene la manía de robar. terrible. Eso es terrible. Esas identificaciones son pavorosas porque vemos ya las consecuencias ahorita en Argentina y lo que está viviendo Ecuador. Caminan, Está la supervivencia en el Perú y en nuestros países que obliga a robar en muchos casos. No en todos, y ladrones también, porque pues maestro, el libro, no lo escucho, no lo escucho, no sé si puede repetirlo. lo que decía es, como en nuestras sociedades, también el robo es consecuencia, en algunos casos, de la lucha por la supervivencia. Ajá. Cuando ya robas para supervivir, eso te pone en contacto sentimental, afectivo, con los que roban en grande. Yo también quisiera robar como ellos. Así que me pongan donde, como aquí en México dicen, Dios mío, no me des, por favor, pero ponme donde hay, dicen. Así dicen los cínicos. Así dicen, ponme donde pueda robar y agarrar todo lo que pueda. Eso me encargo yo, pero tú ponme ahí. Ay, no. Imagínate cuánta gente en Argentina que aborrece a la gente de la clase política, o la clase política es aborrecida en todos los países, en algunos más y en otros menos, en Argentina también, cuando se identificaba con Milei cuando iba con una motocicleta, terminar con la clase política. Entonces, gente más o menos elemental, como un chico que tiene muy poca cultura, aparte de que le llama la atención ese hombre con una motosierra en el debate, también se siente gratificado porque amenaza y para él son antipáticos. Claro. Pues, maestro, el libro vamos a estar atentos. Tengo entendido que lo están promocionando en Amazon. Valdría la pena. Ya está el primer tomo en Amazon. Y valdría, digo, vale la pena yo creo que leerlo porque no solo se va a leer la historia de Perú, el de Ecuador va a leer la historia de Ecuador, el argentino la de Argentina. El libro vincula permanentemente a través de todos sus capítulos lo que va pasando en el Perú con lo que va pasando en América Latina y en el mundo. Y volver a demostrar que nosotros no somos una isla, que somos parte de una identidad mayor. Pues lo que comentas es muy cierto y real. Entonces, leer la historia del Perú, vamos, han sucedido tantas cosas en América Latina y en más de una ocasión lo que sucede en Perú, les digo, hey, ¿ustedes creen que dónde creen que está pasando? En Perú, bueno, le digo, no, ahora está pasando en México, es exactamente lo mismo que pasa allá, es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque los intereses oligárquicos son los mismos que dependen de Estados Unidos y también las molestias y las protestas son las mismas. Cambiarán los acentos, cambiarán las expresiones, pero son las mismas. Esto, espero que el libro de alguna forma abone a la idea de la patria grande, que es la única forma en la que puede América sobrevivir, maestro, usted lo sabe, porque El libro narra todos los intentos y proyectos y utopías de la patria grande. Usted sabe, empezaron con Francisco de Miranda, primero que piensa en una América unida, como gobernante, como rey. El segundo proyecto es el proyecto de Belgrano, de Manuel Belgrano, el argentino, Plan Inca también, y una América unida. Y bueno, y después ya vienen los proyectos, el proyecto aquí en América, que desgraciadamente no fructificó.
Se me dado fue. el nivel. Ahorita, no sé si lo puedo retomar, maestro, porque se le volvió a ir por el internet. Todo lo que le decía es que ese sueño de la patria grande continúa permanente hasta hoy día y ha tenido varios momentos. El primer momento con Francisco de Miranda, el segundo con el Grono, el tercero con Bolívar, en fin, ¿no? Que ahora con entidades que desgraciadamente son demasiado burocráticas que pretenden representar a América Latina, porque lo más importante es lograr una unidad por la base, la unidad del pueblo. Es muy fácil de conseguir. Pues esperemos que el libro ayude a concientizar esta Y situación. ¿sí? Y digo, porque es importante cada vez tomar más conciencia que, al menos en América Latina, más que voltear al norte, como es en mi país, es más, yo estoy a 2 horas, cuando mucho, de manejo a Estados Unidos, a Texas, y a veces duele el cuello tanto ver al norte. Yo desde hace ya años me doy cuenta que no es la solución para nuestra patria, es más bien mirar al sur y crear una unidad, dado que somos el continente más rico, junto con África, que también deben hacer lo suyo y darnos esa unión. Somos los países o los continentes más explotados y colonizados de manera, algunas groseramente, como ha sido, y obscena, como es en África. Y aquí se hizo, pero ahora, digamos, es más sofisticado y más sutil, salvo ahora que entró Trump, como dice un amigo ecuatoriano, Pedro Páez, que comenta y dice, América Latina está viviendo una africanización y Europa está viviendo una latinoamericanización, lo cual para los Sí, europeos es terrible porque siempre se sintieron, nosotros no somos república bananera como América Latina, no, pues ya están, peor, pero todos, absolutamente todos allá en Europa. es Dios, qué república más tragedia. que la República Alemana, ¿no? Exacto. Es, Sometida totalmente a Estados Unidos. por supuesto, están hundidos totalmente. Entonces, con gobernantes de una estatura que no sobrepasan ni de lejos de la estatura de cualquier gobernante latinoamericano. Lo comenta bien, es cierto, o sea, ellos están totalmente ahora sí, viviendo su pesadilla. O sea, siempre la habían vivido realmente, pero ahorita ya es un descaro total como para decirles lo que está haciendo Trump. Vamos a negociar Rusia y nosotros la paz con Ucrania y Europa, pues, entonces, ¿qué pasa? Pues así, lo están tratando como deben ser tratados, porque ellos aceptaron ser tratados así, sin haber una protesta. Ellos desmantelaron el proyecto europeo por egoísmo, por, y bueno, ahora se han quedado sin nada, porque el proyecto europeo sin proyecto social era nada, solamente negocio, que es lo que ahora tienen, ¿no? Ahora, porque están muy bien, negociando con la gente. Claro. Pero incluso esto se les va a terminar porque Estados Unidos quiere que Europa se arme, pero van a los americanos. Exacto. Es terrible esto. No, maestro, ya no le quisiera yo quitar más tiempo. Este porcentaje que le están pidiendo del Producto Europeo que sea dedicado a ¿sí? Es para más norteamericanos. Es para ellos. Es el que tienes que subir tu pie para comprarme a mí. Si no, pues no. Pues es el colmo. Es el colmo. Vamos a ver qué pasa. Ahora van a comprar las. Pues ahorita los tienen agarrados por todos lados. En el caso de Europa, les compran el gas, les compran el petróleo, ahora les van a comprar más armas. Una lástima porque yo he sido un admirador de Europa. Reconozco que gran parte de mi información con muchos latinoamericanos tiene que ver mucho con eso. Pero es lástima porque creo que la culpa la tienen estos gobernantes. Maestro, ya no le quiero quitar más tiempo. Le agradezco mucho esto que nos ha comentado. Lástima que no se escuchara tan bien todo, porque lo que dice usted siempre es algo claro, nos da conciencia de lo que está pasando, nos da mayor claridad, nos quita mucha paja, lo que usted nos hace favor de decirnos, y vamos a leer su libro, que
digo, no, si bien se habla sobre la historia del Perú, le digo, no se hagan tontos, es la historia de cada país. Lo que digan del Perú, te lo estás diciendo a ti. Eso es la verdad. Lo único que pudiera cambiar a lo mejor es que hay un desfase en las fechas y a ella les pasó antes y a ti te pasó después, o a ti ya te pasó, pero a ellos les va a pasar. Ese sería lo único, pero está todo ahí. Lo que está pasando en Perú nos pasa a nosotros de alguna forma. Las luchas ahí están y el descontento ahí está. La pregunta que yo diría es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta A cuándo? ver, Mateo, yo, ¿Hasta cuándo? Maestro, le agradezco. mañana, como puede terminar. Sí, sí, te digo, tenemos que estar atentos a cuándo se dan los cambios, a pesar de que no sabemos cuándo. No hay una, Exactamente. no hay una bolita, no hay una varita mágica, ni una bolita mágica para poderlos ver. Pero lo que me queda claro es esto, fuera de si se dan los cambios o no, estamos viviendo tiempos históricos que tienen que ser aprovechados a favor de nuestras naciones, porque hasta ahorita el partido no nos está favoreciendo. Depende de cómo y cómo veamos las cosas. Mucho tiene que ver eso. El gran proyecto liberal ya se cayó. ¿No? Ya se cayó, ya fracasó. Lo que estamos viviendo es la ruina de nuestros enemigos. Ahí se le fue la voz ahí, dijo, estamos viviendo la ruina de nuestros enemigos, y de repente ya lo dejé de escuchar. De los enemigos de los pueblos. Y el detalle, que ellos nos quieren arruinar con ellos. Esto no es poca cosa. Ellos nos quieren arruinar con ellos o quieren que los salvemos de la ruina a costa de la nuestra, a fin de cuentas. Maestro, no le quito más tiempo. Vamos a estar atentos del libro, que ya no lo hizo favor el productor de ponerlo. Con eso cerramos y estamos pendientes de que la situación del Perú sea mejor. Igualmente, maestro, un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.